Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad les explico el tema de hidruros que van a recibir en el Classroom. Bien, así como antes vimos los óxidos y cuyo elemento principal en los óxidos es el oxígeno, que se puede combinar con un metal o un no metal, los hidruros son sustancias cuyo elemento principal es el hidrógeno y se va a poder combinar con no metales y con metales. Si se combina con no metales, van a ser hidruros no metálicos. Por ejemplo, cuando se combina entonces el hidrógeno con algún no metal del grupo 16 o 17 de la tabla periódica, se forman compuestos gaseosos. Recordemos, elemento 16 de la tabla periódica, oxígeno, azufre, selenio, elementos del grupo 17, flúor, cloro, bromo, yodo. ¿Sí? Entonces, con cualquier combinación de alguno de estos con hidrógeno darán lugar entonces a hidruros no metálicos. Son gaseosos en principio, entonces cuando son gaseosos se usa la nomenclatura sistemática para nombrarlos, que ahora vamos a ver cómo se usa. Y estos hidruros, cuando se disuelven en agua, presentan características parecidas a los ácidos, por eso se les dice hidrácidos. Bien, y para nombrarlos se usa la nomenclatura tradicional. Entonces, vamos a ver que, haciendo un resumen, tenemos los hidruros entonces son hidrógenos que, por ejemplo, se pueden unir a no metales. Si se unen con no metales del grupo 16 o 17, van a ser gaseosos. Y se usa para nombrarlo la nomenclatura sistemática. En esta nomenclatura se utiliza la terminación uro por detrás del nombre del no metal que acompaña al hidrógeno. En este caso que yo escribí acá, hidrógeno y azufre, el nombre de ese hidruros será ahí, sulfuro, sulfuro de hidrógeno, ¿sí? A ver si puedo hacerlo más grande. Ahí está. Entonces, sulfuro de hidrógeno va a ser el nombre de este hidruro. Se usa para esto la nomenclatura sistemática. Y acá, como la fórmula tiene dos hidrógenos, formando a este hidruro, el nombre será sulfuro de dihidrógeno. ¿Sí? Recuerden, la nomenclatura sistemática decía cuántos elementos están presentes en la fórmula. ¿Sí? Por ejemplo, en el otro caso, otro ejemplo, el hidruro formado por hidrógeno y por flúor, que es del grupo 17, ¿cómo se va a llamar? Entonces, como es el flúor, quien acompaña al hidrógeno, empiezo nombrando flúor, terminación uro, de hidrógeno. En este caso no va dihidrógeno, porque en la fórmula solamente hay un hidrógeno, ¿sí? Bien, ¿qué pasa cuando estos hidruros no metálicos se mezclan con agua? Estando en solución acuosa son hidrácidos y se nombran de otra manera. ¿Sí? El primer ejemplo que les indiqué del azufre con el hidrógeno se va a llamar ácido sulfhídrico. ¿Sí? Siempre la terminación va a ser hídrico y el principio, o sea, el principio del nombre va a ser ácido. Ácido se nombra entonces la raíz del no metal, sulf, que se refiere a azufre, y terminación hídrico. En el caso del elemento, como acá, de la sustancia hidrógeno y flúor, cuando está en solución acuosa, que se suele indicar entre paréntesis AC, el nombre va a ser ácido, como está ahí, flúor hídrico. Recuerden siempre la palabra hídrico al final, ¿sí? Entonces, de esta manera, hidruros no metálicos con no metales del grupo 16 y 17, si son gaseosos, se usa la nomenclatura sistemática, y si son en solución acuosa, o sea, si son hidrácidos, se usa la nomenclatura tradicional. Bien, también tienen
a otros no metales en la tabla periódica. Por ejemplo, los del grupo 13, como el boro, el 14, carbono, silicio, el del grupo 15, nitrógeno, fósforo, ¿sí? ¿Qué pasa cuando los hidrógenos se unen a esos no metales de esos grupos? En este caso la nomenclatura es especial, tienen nombres especiales que no siguen la nomenclatura que hablábamos recién. Por ejemplo, el boro con el hidrógeno va a formar una sustancia, es un hidruro llamado borano. El carbono va a formar el metano, con el silicio va a formar silano. ¿Sí? Cada hidruro va a tener un nombre especial y único. Esto en cuanto a los hidruros entonces no metálicos, con los del grupo 16 y 17 y con los del grupo 13, 14 y 15. Bien, por último, cuando el hidrógeno se combina con un metal, va a formar hidruros metálicos. En este caso, cuando hagan las fórmulas, recuerden que el número de oxidación del hidrógeno va a ser -1, ¿sí? Anteriormente, cuando se unen con los no metales, el número de oxidación del hidrógeno va a ser +1. Pero, si se une con un metal, el número de oxidación del hidrógeno, recuerden que es -1. Igualmente acá lo tienen escrito en el PDF. Bien, estos hidruros metálicos se van a nombrar con nomenclatura IUPAC, o sea la sistemática, o con la tradicional. Entonces, con esta nomenclatura sistemática, primero indico cuántos hidrógenos tiene la fórmula. Recuerdan que usan el di si hay 2 hidrógenos, tri si hay 3 hidrógenos, ¿sí? Entonces, cuántos hidrógenos hay en la fórmula, lo indico con ese prefijo, hidruro de, y se nombra el metal. Por ejemplo, acá, esta fórmula que tienen en el PDF, níquel e hidrógeno. En la fórmula veo 2 hidrógenos, entonces el nombre va a ser dihidruro de y se nombra al metal que la acompaña, que en este caso es níquel. El nombre será entonces dihidruro de níquel, con la nomenclatura sistemática, ¿sí? Bien, con la nomenclatura tradicional, el níquel tiene 2 números posibles de oxidación, el +2 y el +3. En este caso, en esta fórmula, usa el número de oxidación +2, que es el menor de sus números de oxidación. Entonces, el nombre en la nomenclatura tradicional será hidruro niqueloso. ¿Sí? Termina en oso, ¿por qué? Porque usa su menor número de oxidación. ¿De acuerdo? Entonces, hidruros metálicos sí se pueden nombrar según la nomenclatura sistemática o la tradicional, ¿sí? Entonces las actividades que tienen son referidas a eso. E indicar la fórmula del hidruro cuando se une con el bromo, ¿sí? Y luego tienen una tabla donde va a mezclar óxidos, que ya lo vieron, e hidruros. Tienen que completar los espacios que faltan. Si falta el nombre tradicional de este hidruro, tienen que escribir el nombre. Y acá en tipo de compuestos tiene que decir si es hidruro o si es óxido, si es hidruro metálico o si es no metálico, ¿sí? O si es un óxido. En este caso tienen a este óxido que ya lo habían nombrado, si mal no recuerdo, en clases anteriores. Entonces, lo que tienen que hacer es simplemente, acá está este óxido, nombre del óxido, nombre tradicional del óxido, y acá simplemente ponen que es un óxido, ¿sí? El primero es sodio e hidrógeno. ¿Cómo se llama según la nomenclatura sistemática o la IUPAC, que es la misma? ¿Cómo se llama según la tradicional? Y que es entonces un hidruro metálico, ¿sí? Entonces de esa manera van completando el cuadro. Si tienen alguna duda, por favor me lo hacen saber.